vamos a empezar un poco con en qué consiste, ¿no? Pues todas estas ayudas y todo este contexto. ¿Por qué actualmente es importante categorizar la industria electrointensiva, ¿no? Principalmente, ¿por qué tiene importancia este Real Decreto? ¿Por qué un Real Decreto que se aprobó hace un año y medio actualmente ya está en fase de revisión, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que nos va a comportar? ¿Cuáles son los beneficios que tienen asociados? Pues de alguna manera estas son las respuestas que vamos a intentar dar respuesta durante esta sesión, ¿vale? ¿Por qué es importante categorizar la industria electrointensiva? Básicamente es porque de alguna manera lo que hace es reconocer a la industria del país, ¿no? Al final la industria es fuente de riqueza y es lo que de alguna manera pues, nos permite tener una economía resistente y en un contexto, en los últimos años, vosotros como consumidores industriales, pues de alguna manera desde la época del COVID, pues bueno, habéis un poco vivido y sufrido lo que serían el impacto de los costes energéticos en vuestro presupuesto, pues tiene una importancia más relevante que nunca, ¿no? Al final se trata de un instrumento de política, de una política industrial para de alguna manera proteger a lo que sería la industria del país. Un consumidor electrointensivo, en definitiva, presenta una serie de características muy interesantes para el sistema eléctrico, ¿no? Porque de alguna manera pues, tiene un consumo estable, que es predecible, que de alguna manera se aleja de los momentos más tensionados pico de lo que sería el sistema y, por tanto, se puede categorizar y se puede identificar pues, de manera objetiva, ¿no? Entonces, principalmente tendrá un consumo elevado muy importante y sobre todo cuando vemos que lo comparamos con el VAP, con el valor añadido bruto que genera dicha empresa. Pero ¿qué es y qué implica ser un consumidor electrointensivo? Lo que comentábamos, ¿no? La industria electrointensiva es aquella para que la electricidad es un factor de producción principal y, por tanto, tiene un coste crítico para poder competir en lo que serían los mercados globales, ¿no? En este sentido, la Comisión Europea ha reconocido la sensibilidad que tiene la industria electrointensiva a factores locales de precios, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que aún no tenemos implantado un mercado único de la electricidad a nivel europeo y que de alguna manera en función de cuáles serían los factores específicos de cada país, pues evidentemente este precio, estos costes operativos que vamos a tener, pues van a variar de manera significativa de un país a otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, una vez hemos identificado, ¿no?, esta industria electrointensiva, donde realmente el impacto del coste de la electricidad pues, es un factor clave para el desarrollo y la competitividad, de alguna manera se desarrolló en 2021 lo que sería el Estatuto Electrointensivo, ¿no?, asignando a determinadas empresas industriales un marco jurídico que de alguna manera supusiese una protección y que ante todos estos cambios que se están generando en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Básicamente, este estatuto de electrointensivo, como ya hemos comentado, fue en 2021, donde de alguna manera 2020-2021, donde se hizo una primera versión y se aprobó mediante el Real Decreto 1106 de 2020 y principalmente podríamos resumir que lo que hace es atacar dos aspectos principalmente, ¿no? Por un lado, se caracteriza a los consumidores electrointensivos, es decir, se dice quién es y quién no es y cuáles son los requisitos que de alguna manera se le tienen que atribuir a ese consumidor industrial para que pueda ser considerado como electrointensivo. Y por otro lado, se establecen unos mecanismos para poder poder mitigar los efectos de los costes energéticos sobre la competitividad, ¿vale? De conformidad con la normativa europea. Entonces, digamos que estos dos aspectos ahora vamos a desarrollar con un poco más de detalle cada uno de ellos, ¿vale? A nivel de caracterización de los consumidores electrointensivos, esto desde que se hizo la aprobación y después lo veremos en todo el tema toda la cronología
metodología que se ha ido publicando, digamos que ha ido cambiando, pero los principales conceptos son los siguientes. Son consumidores que de alguna manera tienen un consumo eléctrico superior a 1 giga, ¿vale? Durante los dos de los últimos 3 años, digamos, y que el 50% de esa energía consumida se haya generado en P6, ¿vale? Después veremos que con las modificaciones que se están planteando a día de hoy, este requisito de alguna manera se va a relajar y sobre todo debido al contexto de transición energética en el que estamos inmersos, ¿vale? Tienen que tener un cociente durante al menos 2 de los 3 años, ¿vale? En el cual, si tenemos en cuenta el consumo, es decir, los kilovatios hora consumidos y el VAP, que es el valor añadido bruto de la instalación, tiene que estar superior a 0,8 kilovatios hora por euros, ¿vale? Por tanto, tiene que tener un impacto importante en lo que sería el presupuesto, ¿no? o los costes de explotación de la industria en particular. Tiene que cumplir con los CENAES susceptibles de la ayuda, que principalmente son CENAES industriales, ¿vale? Después veremos en detalle cuáles son los CENAES que de alguna manera están incluidos en esta caracterización. Y después veremos también cuál ha sido la evolución porque progresivamente se han ido ampliando lo que serían los CENAES susceptibles de tener esta categorización y cuál ha sido un poco alineados con lo que sería la política europea de protección a lo que sería la industria, ¿no? Tanto extractiva como la industria más la industria pesada de la Unión Europea. Y después, evidentemente, pues la empresa titular, del punto de suministro, es decir, todo este análisis, a diferencia de los consumidores gas intensivos, ¿vale? Va por CUPS, es decir, no va por NIF, sino que va por CUPS. Por tanto, se tendrá que analizar punto de suministro a punto de suministro, es decir, una misma empresa podrá tener varios puntos de suministro que sean susceptibles de poderse beneficiar de esta caracterización. ¿De acuerdo? A nivel de códigos CENAES, ¿vale? Es decir, los CENAES que inicialmente, evidentemente, esta presentación os la haremos llegar a todos los asistentes y aquí tenéis un poco el resumen de los códigos CENAE. Los códigos CENAE que se aprobaron inicialmente eran sectores de la industria facturera, como la metalúrgica, la química, la cementera, de frío, tratamiento de madera, es decir, lo que sería la industria facturera pesada de lo que sería el país. Después veremos posteriormente cuáles son los códigos CENAES que se han ampliado, que amplía no solo en la industria facturera, sino también en la industria extractiva, ¿vale? Sobre todo por el objetivo de la Unión Europea de proteger la obtención de materias primeras. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que comentábamos, ¿no? Pues este estatuto electrointensivo incorpora la caracterización de los consumidores electrointensivos, que ya es lo que hemos visto en estas diapositivas anteriores. Y por otro lado, otro aspecto es el desarrollo de 2 mecanismos de apoyo, ¿no? Es decir, lo que hace es, por un lado, compensar el régimen retributivo y pagar el mecanismo de compensación de territorios peninsulares, es decir, en resumen, una bonificación a lo que sería el concepto de peajes y cargos que actualmente están en factura. Y por otro lado, otro mecanismo de apoyo que de alguna manera se pone encima de la mesa y se pone a disposición de los electrointensivos es, de alguna manera, proteger los riesgos de contratación de contratos a largo plazo, es decir, el famoso PPA. Es decir, como sabéis, cada vez más cuando se establece una estrategia de suministro para grandes consumidores, hay una parte del suministro que de cara a mitigar el riesgo pues se hace mediante un contrato de PPA, ¿no? Entonces, en función del consumidor y de cuáles sean pues, bueno, su naturaleza, digamos, se exigen una serie de avales, ¿no? y de requisitos y de alguna manera lo que se pretende con este mecanismo de apoyo es cubrir lo que serían estos avales por cuenta del Estado, ¿vale? Todo esto se hace mediante CESCE, ¿vale? Que es bueno, como todos sabéis, pues es una compañía de seguros de reseguros y que de alguna manera pues tiene este contrato de colaboración, ¿no? Para poder dar este tipo de servicio.
un poco cuál ha sido la evolución, ¿no? Es decir, aquí vemos que realmente desde que se aprobó en diciembre de 2020 lo que sería el Estatuto de Electrointensivos, ha habido cambios importantes, ¿vale? Sobre todo en cómo a la hora de considerar lo que serían las ayudas electrointensivas, es decir, los CNAES que están incluidos, así como se va a contabilizar lo que serían esa ayuda, ¿no? Este mecanismo de ayuda de lo que sería la subvención propiamente en peajes y cargos. Un poco de manera resumida, ¿cómo ha ido todo esto, ¿no? Es decir, en la convocatoria 2021 las ayudas principalmente se asignaban en función de los ATRs de energía y potencia abonados en factura, así como los excesos de potencia, la penalización por reactiva de la empresa durante el ejercicio 2020. Es decir, todo esto se cierra con un año natural, ¿vale? En este caso, la ayuda recibida era el 85% de lo que sería el RECORE, ¿vale? Es decir, la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes de renovables, cogeneración de alta eficiencia, compensación de extracoste de financiación de los territorios, es decir, el RECORE que todos conocemos. En este caso, los expedientes que nosotros tuvimos la oportunidad de tramitar, la ayuda al final acababa oscilando entre los 6 euros mega en una 6.1 a los 0,72 en una 6.4. ¿Vale? Es decir, era un poco la horquilla de ayudas que al final vimos impactada en lo que serían en los expedientes gestionados. En la convocatoria 2022, que por tanto estamos hablando del ejercicio 2021, este cálculo se vio modificado, de hecho, porque en esta manera de compensar pues no se incluían lo que serían las penalizaciones por reactiva y los excesos de potencia, ¿vale? Es decir, hubo un pequeño cambio, pero metodológicamente, digamos que la manera de calcularlo era lo mismo, ¿vale? Era mediante este 85%. Aquí el principal cambio, ¿vale? Que se ha producido en la última convocatoria es que directamente la ayuda está centrada en lo que serían los cargos de energía y potencia, ¿vale? Abonados. Y por tanto, digamos que estaríamos hablando del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución aplicables en cada momento. Inicialmente, digamos que ya se abrían las convocatorias. Una vez obtenida esta certificación electrointensiva, había un periodo para pedir esta subvención. De alguna manera se justificaban en función de todos estos peajes y cargos que se habían abonado y se pedía esta subvención. Y de alguna manera, una vez aprobada y verificada, lo que se hacía era hacer el pago. La principal diferencia que se produjo el año pasado a través del Real Decreto Ley 6 de 2022 era que directamente se abonaba en factura, ¿vale? Es decir, que directamente estos, después de ser homologado como certificado electrointensivo, esto en Miteco lo comunicaba lo que sería la CNMC a lo que serían las distribuidoras y este descuento directamente se venía abonado en factura, ¿vale? Es principalmente el cambio metodológico que se ha realizado, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, en conclusión, se ha pasado de una ayuda del 85% del RECORE en las convocatorias 2021 y 2022 a directamente, en función de los cargos abonados, a tener un descuento directo en la factura del 80% de los ATRs, cambiando así esta metodología, ¿vale? La metodología. Aquí sí que hubo un cambio metodológico importante, ¿vale? Cambios al 2023, ¿no? Es decir, ahora se prevé, está en estudio, pero se va a prever que esto también se cambie, y aquí hablaríamos de que este 2023 también habría una bonificación en factura directo, pero aquí en lo que sería la bonificación de los ATRs estarían entre el 75 y el 85% en función del tipo de consumidor electrointensivo que se va a definir en esta modificación de Real Decreto que está prevista. ¿Vale? Vale, ¿cómo tenemos que hacer para estar todo este proceso, ¿no? Es decir, un poco lo que, si nos quedamos con un resumen, ¿no?, de lo que hemos comentado hasta ahora, básicamente todo el tema del el Estatuto de Electrointensivos lo que nos permite es tener acceso a unas determinadas subvenciones,
¿vale? Y aparte a unos mecanismos que nos van a beneficiar a la hora de poder crear todos estos contratos a largo plazo mediante el desembolso de avales por parte de esta cobertura, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, ¿esto cómo lo tenemos que hacer? Bueno, básicamente hay un procedimiento de acreditación en el que de alguna manera tenemos que demostrar que cumplimos con todos los requisitos que hemos presentado en diapositivas anteriores y que vienen recogidas en el Estatuto de Electrointensivo y que básicamente pues, bueno, pues son pues, los datos del solicitante, los datos de notificación, los datos del punto de suministro, nombre y dirección, el código CENAE, esto es fundamental, el CUPS del punto de suministro, porque evidentemente va a haber una verificación de que realmente cumplimos con los requisitos a nivel de cómo consumimos la energía con los diferentes periodos y de que realmente estamos por encima de este giga. Y después el valor añadido bruto de la instalación de los últimos 3 años, que tendrá que ser verificado por un auditor acreditado. ¿Vale? Entonces, se presenta toda esta documentación. Importante, que esto también fue uno de los cambios, ¿vale? Que se produjo el año pasado, es que el informe tiene del que serían las cuentas, ¿vale? Tiene que estar verificado por un auditor de cuentas inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas, el ROAC, ¿vale? Que de alguna manera determine este VAP de los últimos 3 años, ¿vale? Una vez se ha presentado todo este procedimiento de toda esta documentación para obtener esta certificación, hay un plazo de resolución de 6 meses. Una vez está todo el tema bueno, se ha notificado y nos han resuelto la obtención de esta certificación, pues ya podemos decir que somos un consumidor electrointensivo, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la validez, no? Es decir, en principio, la validez de la certificación es de 1 año. Inicialmente sí que había un periodo determinado, pero ahora como nos podemos certificar en cualquier momento, digamos que lo que tenemos que revisar es esta renovación de esta acreditación para ser consumidor electrointensivo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo podemos perderla, esta certificación, no? Es decir, si de alguna manera, pues, no mantenemos la actividad productiva, hemos de tener en cuenta que es el hecho de esta línea, ¿no? Todo este marco jurídico se hace también para proteger la industria y para garantizar el empleo y el empleo de calidad. Entonces, se tiene que, de alguna manera, garantizar esta actividad productiva, no reducir el 85% de capacidad y que no haya un despido de más de un 85% de la plantilla, que se renuncie de manera explícita, que se incumpla alguno de los requisitos. Después veremos cuáles son las obligaciones de electrointensivos y que de alguna manera pues, tendremos que dar respuesta y dar un correcto cumplimiento, ¿vale? El incumplimiento de las obligaciones de comunicación, que también veremos más adelante, ¿vale? Falsedad de las declaraciones, por supuesto, incumplimiento de 2 meses de la obligación de las previsiones, bueno, básicamente ahora, es decir, el incumplimiento de alguna de las obligaciones que vamos a tener como consumidor electrointensivo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora hemos visto las ventajas, ¿no? Que hay una subvención bastante, pues, bastante significativa. ¿Qué es lo que nos van a obligar, ¿no? Como consumidor electrointensivo? Básicamente nos van a obligar 4 conceptos principalmente. Hay un tema de reporting, ¿vale? Es decir, de informar. Hay un tema de contratación. Hay un tema de empleo y de sostenibilidad a nivel laboral. Y hay un tema de gestión energética. Vamos a revisar cuáles son los principales conceptos de cada uno de estos aspectos, ¿vale? Reporting. Lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, al final la industria electrointensiva se garantiza por tener un patrón de consumo estable, ¿vale? Entonces tendré que reportar de manera mensual el consumo a red eléctrica, es decir, mensualmente yo tendré que hacer unas previsiones de cuál es mi consumo y reportarlo de manera adecuada, ¿vale? Y que realmente ese consumo no se desvíe del 85% de lo que yo he declarado, ¿vale? Después, ¿qué tendré que hacer también? Pues bueno, emitir informes energéticos anuales al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puntualmente, ¿vale? Con toda la información que se va requiriendo. Estos informes aún no están definidos 100% y van evolucionando, ¿vale? Y preveemos que en los próximos años también el formato y la información que se vaya reportando pues vaya evolucionando. Por tanto, tendremos que estar haciendo un seguimiento de todo este tema. Contratación, ¿vale? Esto solo hace referencia a grandes empresas, ¿vale? Para pymes no les afectaría,
Pero bueno, igualmente es uno de los requisitos, que es que un 10% del consumo eléctrico se tiene que hacer mediante una contratación a largo plazo durante un mínimo de 5 años con garantía renovable. Es decir, tengo que firmar un PPA que tenga como un PPA de origen renovable del 10% de mi consumo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, aparte de proteger a la industria, lo que se pretende hacer con todo este marco es impulsar a las empresas, ¿vale? No solo a nivel de eficiencia energética, a nivel de transición energética, sino también a nivel de mitigación del riesgo de contratación. Y como todos los aquí presentes sabemos, la contratación de PPAs nos permite de alguna manera acotar el nivel de riesgo en nuestra estrategia de suministro energético. A nivel de empleo, ¿qué es lo que nos pide, ¿no? ¿O qué es lo que se nos obliga como consumidor electrointensivo? Pues, salvo excepciones específicas que se tengan que justificar, pues no reducir la actividad y el empleo en más de un 85% en los 3 años posteriores. Y después tenemos todo el tema de gestión energética, ¿vale? Como todos los aquí presentes, pues también sabemos, la eficiencia energética es un aspecto clave en los próximos años. Ahora lo hemos visto recientemente, la semana pasada, con la aprobación del Real Decreto Ley que de alguna manera regula los certificados de ahorro energético, y realmente el compromiso de reducir el consumo energético es uno de los pilares de la transición energética y realmente a la industria se le va a pedir un esfuerzo muy importante. A nivel de gestión energética, ¿qué nos van a pedir? Pues tener implantado un sistema de gestión ISO 50001 y, por otro lado, implantar las medidas de eficiencia energética que sean rentables, ¿vale? Es decir, de alguna manera garantizar de que mi organización, de que mi industria está mirando porque todos los procesos sean eficientes, que todos los usos significativos estén bien registrados, bien controlados y optimizados, y que por otro lado, que aquellas medidas en eficiencia energética que se han identificado con periodos de retorno rentables, pues se ejecuten de manera efectiva, ¿vale? Que esto no deja de ser ayudar a la competitividad de estas empresas, ¿vale? Como os comentábamos, aquí vamos alternando presente y futuro inminente, ¿vale? Es decir, os comentamos un poco lo que serían las obligaciones que se prevén que se van a modificar, ¿vale? Y que sobre todo están dirigidas a mejorar la gestión eficiente de la energía en la empresa, ¿no? Básicamente, llevar a cabo inversiones para el desempeño energético al menos cada 4 años, sobre todo para aquellas industrias que están afectadas por el Real Decreto 56 de 2016 de auditorías energéticas, es decir, de alguna manera vincular esa obligatoriedad que me establece de realizar auditorías cada 4 años con esta capacidad de inversiones. Después, invertir el 50% de las ayudas recibidas en proyectos de reducción de emisiones. Esto es muy importante, sobre todo de cara a todo este contexto de descarbonización, y abastecer el 30% de la electricidad de la instalación mediante fuentes sin emisiones de carbono, ¿vale? Tendremos que ver en qué se acaba concretando, pero me parece que las modificaciones apuntan a estas líneas. Vale. Hemos hecho un poco de revisión, ¿no? De cuáles son las obligaciones, cuáles son las características, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, cuál es el proceso de inscripción, y ahora vamos a revisar cuáles son las principales novedades que se van a introducir en este Real Decreto. Principalmente se va a distinguir entre 2 tipos de electrointensivos, ¿vale? Es decir, en riesgo significativo. Está pendiente de definir qué quiere decir en riesgo significativo. Ya hay algunos TENAES que están identificados, ¿vale? Pero básicamente estos se encontrarían con un descuento del 85% en cargos, y en riesgo un descuento de 75% en cargos. Es decir, la ayuda se discriminaría en función de cómo se catalogue el riesgo significativo de la industria en particular, ¿vale? Una ayuda adicional por encima del 85% en aquellas instalaciones especialmente electrointensivas, ¿vale? Es decir, aquellas que realmente los costes anuales
debido al que sería el impacto eléctrico estén por encima del 0,5% del VAP o del 1% en el caso de sectores en riesgo, ¿vale? Se amplían de manera muy significativa los CNAEs, es decir, hemos pasado de industria es decir, se introduce la industria extractiva y, por tanto, pasamos de 62 a 124 CNAEs. Eso quiere decir que si antes teníamos 600 empresas que se podían acoger, ahora prácticamente no duplicamos, pero bueno, ahí estamos, nos ponemos en 1053 empresas, ¿vale? Por tanto, todas estas nuevas empresas que antes su CNAE no estaba incorporado, es interesante que empiecen a analizar la posibilidad de poderse adquirir porque es una subvención en continuo que puede ayudar mucho a la competitividad, ¿de acuerdo? De alguna manera se rebaja la exigencia del que sería la intensidad energética, ¿vale? Se tiene que cumplir el 0,4 kilovatios hora por euro, teniendo en cuenta esos cocientes. Y debido sobre todo lo que ha pasado durante este 2022, se quiere relajar lo que sería el compromiso de que el 50% del consumo se realice en P6. ¿Esto por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué este motivo? Como todos sabéis, estamos en un contexto de transición energética, los hábitos de consumo están cambiando, las horas pico que en un momento dado, sobre todo debido a la incorporación en el sistema de generación de energías renovables como la fotovoltaica, las horas solares pico se están viendo desplazadas. Entonces, de alguna manera, el hecho de que las horas sean P6, cuando muchas veces el P6 son horas punta en términos de precio, pues bueno, es un requisito que parece que se va a ir relajando de manera progresiva. Desconocemos si al final se va a eliminar de manera completamente o solo va a ser durante el 2022. Tendremos que ver, ¿vale?, cómo se acaba concretando. Pero esto sí también nos abre el abanico a muchísimas empresas que no tenían incorporado el cuarto turno y que realmente en P6 pues, no se realizaba ese consumo. Como comentábamos, ¿no? Es decir, básicamente ahora se ha ampliado a industrias extractivas. Estas industrias o la incorporación de estos nuevos CNAEs no es casual. Esto va alineado en lo que sería en la política de la Unión Europea de reconocer que determinadas materias primas es decir, la garantía de estas materias primas es fundamental para poder proteger y garantizar una industria competitiva y es por este motivo que se han ampliado, ¿vale? Es decir, aquí tenéis también todos los CNAEs que de alguna manera son nuevos, ¿vale? Y que vale la pena revisar y mirar para ver realmente si estamos dentro de estas opciones. Súper importante, muchas veces hay CNAEs que están mal imputados, ¿vale? Es decir, nos hemos encontrado con clientes que resulta que por una letra, por tal, y revisando un poco resulta que no lo tenían correcto. Es fundamental revisar los CNAEs que tenemos en cada uno de los puntos de suministro y ver que realmente son los adecuados para nuestra actividad, ¿vale? Porque nos puede ir, es decir, no solo con esta ayuda específicamente, sino nos puede pasar en otro tipo de ayudas que nos pueda dejar fuera de lo que sería las industrias susceptibles de esta subvención, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los de riesgo significativo, que principalmente pues, son sectores de alimentación, textil, química, tratamiento de madera y plástico. Estos nuevos códigos CNAE riesgo, lácteos, cárnicos, papelería, material para la construcción. Es decir, bueno, esto ya es sencillamente para ser consultable. Y lo que os comentábamos, ¿no? Es decir, básicamente a modo de resumen, ¿no? Es decir, novedades que por eso hemos visto importante, ¿no? Pues de informar de estas nuevas empresas que se van a poder adquirir, ¿no? Adherir a lo que sería esta certificación. Por un lado, la intensidad máxima de la ayuda irá en función de CNAE, en función del CNAE, o bien se asignará un 85 o bien un 75%, en función de cómo esté catalogado. Por otro lado, se puede incrementar, en el caso de que seamos súper intensivas, podemos incrementar, y el tema del VAP, de la intensidad energética, también es un aspecto que tendremos que revisar
¿vale? Porque depende de cómo pues podemos ver incrementada esta ayuda y para ver por qué será un criterio de aceptación o para poder acceder a este tipo de ayudas, ¿vale? Un poco hasta aquí es un poco la presentación, después iremos a preguntas frecuentes, ¿vale? Pero bueno, queríamos aprovechar la ocasión para repasaros a muchos de vosotros que estáis apuntados, pues sois clientes Trébol, ¿no? Que durante, bueno, ya hace años que nos habéis hecho confianza en toda la estrategia de mercados y para obtener los mejores precios disponibles y para ayudaros a mitigar el riesgo. Y queremos aprovechar este webinar pues, para presentaros, ¿no?, todo el área de transición energética, que principalmente se articula en 4 áreas y que creemos que es importante que lo tengáis en cuenta. Una serie de proyectos industriales e instalaciones como ingeniería de cliente, consultoría estratégica en transición energética como es planes energéticos, subvenciones, estudios de flexibilidad, temas de eficiencia energética, ISO 50001, auditorías energéticas y temas de descarbonización, como el cálculo de la huella de carbono, estudios de taxonomía o planes de reducción. Si ponemos el foco en lo que sería a nivel de electrointensivos, ¿no?, básicamente, ¿en qué os podemos ayudar, ¿no? O sea, os podemos ayudar en todo el proceso. Esto quiere decir desde la obtención de la certificación como electrointensivo, como en el envío de las previsiones mensuales que se tienen que comunicar a red eléctrica para garantizar, ¿no?, esta obligación de reporting que comentábamos hace un rato, ¿vale? Lo que sería la renovación del certificado, la emisión de los informes, a reportar al ministerio, planificar y estimar los ahorros producidos en beneficio de ser consumidor electrointensivo, ofreceros. Pero bueno, esta parte ya la hacemos en toda la parte de estrategia de mercados, como es el ofreceros productos a largo plazo PPA para cumplir la normativa, o bien la implantación de la norma ISO 50001. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, nosotros desde que empezó los primeros borradores hasta la primera aprobación del Estatuto Electrointensivo, hemos trabajado intensamente con muchos de vosotros. Bueno, en la convocatoria 2021 pues gestionamos 14 CUPs, la convocatoria 2022 pues 17 CUPs y al final el año 2022 19 y esperamos este 2023 seguramente habrán muchos clientes nuestros que no estaban adheridos, que ahora se les presenta la oportunidad de poderse beneficiar de esta ayuda. No tenemos que olvidar que esto es como si fuera una ayuda en continuo, o sea, es una gran ventaja convertirse en consumidor electrointensivo, ¿no? Voy a pasar un poco como conclusión de todo este marco jurídico que se nos presenta hacia adelante. Básicamente, la obtención de la categoría electrointensivo es una gran oportunidad, es decir, si alguien tiene la posibilidad de poderse beneficiar, no es algo que se pueda cuestionar, es algo que hay que ir a por todas porque realmente nos va a ayudar mucho, ¿vale? Es decir, nos va a permitir que, en definitiva, que el impacto del coste de la electricidad sea menor en los procesos y, de alguna manera, alinearnos con la política industrial que se está llevando a cabo desde el Ministerio, ¿vale? Nos va a permitir mejorar la eficiencia energética porque nos va a empujar, ¿no?, a llevar a cabo todos estos planes, a tener un sistema de gestión energética que me permita controlar esos KPIs de todos mis procesos, diversificar el riesgo económico de la gestión del suministro mediante instrumentos tipo PPA. O sea, aquí ya se ve la intencionalidad del Ministerio de intentar que todas las empresas pues, vayan dirigidas, ¿no?, o que diversifiquen la gestión del suministro para que no tenga tanto impacto la volatilidad de los mercados que estamos viviendo y, sobre todo, pues, proteger a la industria que es tan necesaria para garantizar el estado de bienestar, ¿no?, y manteniendo la actividad productiva y el empleo de calidad, ¿vale? Al final, garantiza que las inversiones permitan la adaptación de la industria en un contexto de transición energética. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación. Muchas gracias por vuestra paciencia, ¿vale? Y no sé si hay alguna pregunta del chat y tal, pero bueno, nosotros al final nos hemos permitido un poco el lujo, ¿no?, y sobre todo en base a la experiencia que hemos acumulado, ¿no?, durante estos últimos años, pues hemos hecho algunas preguntas frecuentes, ¿no?, que nos van, algunas preguntas que de alguna manera son recurrentes cuando
cuando una industria se plantea, ¿no?, el hecho de ser consumidor electrointensivo, o bien cuando está en el proceso, pues bueno, algunas preguntas, ¿no? Una de ellas, ¿no? Si la empresa aún no tiene las cuentas, ¿puedo solicitar el certificado aunque no conozca el VAP del último año? Esto no habría ningún problema, es decir, evidentemente a la hora de hacer la solicitud perdón, que se me ha movido se debe introducir evidentemente el VAP resultante de las cuentas propuestas y habitadas. Si como consecuencia del proceso de aprobación hay alguna modificación, pues bueno, esto se comunica y no habría ningún problema. Hay que recordar que tú no es que presentes las cuentas, sino que presentas el certificado que te ha hecho un auditor, ¿vale? O sea que esto habría una manera de subsanarlo sin problema, ¿no? Otra pregunta recurrente es ¿cómo lo hago para tener un 10% del consumidor, de mi consumo anual, ¿no?, mediante un contrato a largo plazo? Pues bueno, esto la manera más fácil es mediante un contrato PPA, ¿vale?, que tenga como origen renovable, ¿vale? Una de las preguntas que nos hacen, oye, si yo tengo un 50% de un PPA pero no es de origen renovable, ¿cómo lo hago, no? Pues bueno, pues entonces seguramente tendríamos que el 10% del consumo anual tendríamos que comprar las correspondientes GDOs, ¿vale?, para poder demostrar este requisito, ¿vale? Esta es una de las preguntas porque tenemos clientes que tienen un PPA alrededor del 50 al 60%, ¿vale?, pero no siempre lo tienen vinculado a electricidad de origen renovable. Pues bueno, esta sería una de las maneras de poderlo cumplir, ¿vale? ¿Qué formas, ¿no? Otra pregunta, ¿qué forma de contratación de energía eléctrica? Es decir, si tengo una instalación de autoconsumo, ¿esto ya cuenta como un PPA? Bueno, aquí hay diferentes posibilidades, ¿vale? Normalmente es mediante un PPA. Autoconsumo puede ser, pero siempre y cuando sea mediante un contrato PPA y que sea por parte de no sea el mismo titular que de alguna manera tiene la titularidad del punto de suministro. ¿Qué plazo, no? ¿Cómo se puede presentar el certificado? Con estos cambios, porque han habido diferentes cambios, ahora se puede solicitar en cualquier momento, ¿vale?, este certificado de consumidor electrointensivo. Entonces, yo cuando esté preparado, cuando ya tenga toda la documentación, pues puedo solicitar este certificado y entrar en todo este proceso y empezar ya, una vez me lo notifiquen, pues ya de alguna manera ya tendré que empezar a cumplir con todas las obligaciones. En este sentido, como os comentaba, desde Grupo Trébol os damos acompañamiento y cobertura en todas estas fases y la verdad es que tenemos un porcentaje de éxito del 100%. Estamos muy contentos con la valoración, ¿no?, de cómo nos están resultando todos estos expedientes y sobre todo el efecto positivo que está teniendo en todos los beneficiarios de esta subvención, ¿vale? Bueno. Vale, perfecto. Muchas gracias, Laura. Ahora pasaremos un poco al turno de preguntas que nos han ido respondiendo por el chat. Primero Jesús dice, muchas gracias por este webinar. Mi pregunta es referente al tema de la ISO. ¿Se debe tener en el momento de pedir la ayuda o se puede implementar a lo largo de los próximos 4 años? Gracias. Gracias, Jesús, por tu pregunta. De hecho, la tendría que haber incorporado en el fax porque es una pregunta bastante recurrente. No, tanto en el tema de la ISO 50001 como el tema de PPAs hay un periodo. Es decir, una vez hemos obtenido lo que sería el certificado electrointensivo, tenemos un periodo de 2 años, ¿vale?, para poder obtener este sistema de gestión, ¿vale?, el sistema de gestión energética. Por tanto, una vez obtenida la certificación de electrointensivo, tenemos un plazo de 2 años. Aprovecho para contestar otra pregunta frecuente que nos realizan en muchas ocasiones, que es en relación al PPA, ¿vale? Tema de PPA, han habido diferentes modificaciones en relación a los plazos, ¿vale? Porque, como todos sabéis, durante el año pasado, pues digamos que los PPA se dispararon y estaban a precios muy elevados, entonces el periodo se amplió. Y respecto a la condición de ser electrointensiva, hay un plazo de 3 años para presentar la garantía conforme hemos cumplido con este requisito. Vale, perfecto, gracias, Laura. Luego Diego también nos pregunta si esta ayuda de electrointensivos es compatible con el Real Decreto 309 de 2022, donde
donde se habla del mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales en riesgo significativo de fuga de carbono. Tendría que mirármelo un poco más con detalle, pero a principio es compatible, ¿vale? Es decir, en principio es una ayuda que es compatible con cualquier otra ayuda. Es decir, han habido también industrias que disponen de cogeneración, que también están teniendo compensación por todo este tema, que también nos lo han preguntado. Habría que revisar un poco la letra pequeña, pero en principio tienes que tener en cuenta que esto es para proteger a lo que sería la industria extractiva, es decir, la industria pesada del país, ¿vale? Y de alguna manera ayudarla a ser más competitiva y garantizar pues, esa estructura que al final es lo que genera esa sostenibilidad. En todo caso, yo te invito a que te pongas en contacto. Al final de la presentación están nuestros datos de contacto. Si es que no los tienes, ahora no te tengo ubicado, pero te haríamos esta consulta específica para asegurarnos de que realmente es así. Pero a priori yo te contestaría de que es compatible con cualquier tipo de ayuda. Luego José también nos pregunta por la ratio, ¿no? El cálculo del VAP con el consumo eléctrico. Nos pregunta si hay alguna fórmula más o menos rápida para hacer dicho cálculo. A ver, en principio el VAP es un dato económico que disponen de todas las empresas, ¿vale? Es decir, que seguramente si hablas con el responsable de contabilidad de tu empresa te dará este valor. Lo que pasa que para poderlo, y entonces, de hecho, nosotros cuando analizamos si este cliente es susceptible de ser electrointensivo, lo primero que hacemos es pedirle este dato y desde contabilidad nos lo dan de manera rápida. Entonces hacemos esta comprobación de consumo anual, el VAP, que es un dato que está en las cuentas, o sea que no tiene más complejidad. Lo que pasa que después para solicitarlo de manera oficial, ese valor tiene que estar certificado por este auditor, que tiene que estar inscrito, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en principio yo creo que sí, que este valor económico, preguntándolo en contabilidad, lo puedes obtener sin ningún tipo de problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también añadir que en el Real Decreto también está especificado exactamente el valor añadido bruto, cómo se define y qué cálculo se realiza para obtenerlo. Y perfecto, en principio en el chat no hay más preguntas. Tenéis nuestros datos de contacto, os pasaremos la presentación y muchas gracias Laura por el webinar y seguimos trabajando y cualquier duda vamos comentando. Muchas gracias a todos por la asistencia. Adiós, buenos días.